好きに選べばいい雨はしばらく降らないらしい今日明日もきっとずっと言われ続けてきたよいいことより悪いことが多いこと絶望の中で小さな光見つけてよその声と心だって気づいたよ叫んでもっとちゃんとなんでやっとだって言って去った愛や才能現実世界振り返る暇ないライブは大天どんでんが日々昔からのやつと掴む成功何もせずに苛立っていた終わりも告げずから待っていたこんな僕を待っていた最果ての淵で歌う精一杯Isla Nublar. Ubicación, llanura cenagosa del sector sur de la isla Nublar. Hora, 6:12 p.m. El cielo estaba nublado, y ya comenzaba a oscurecer. Los buitres ya se habían alejado en una ubicación específica. El hedor de la carroña era fuerte, pero no suficiente para repeler a quien la necesitaba. Sobre el cuerpo muerto de un Camarasaurus, grande y ya parcialmente devorado, una figura colosal hundía su hocico entre la carne desgarrada. Sus colmillos, como cuchillas, trituraban músculos y costillas mientras su cuerpo de escamas verdes oscuras, verdosas con cicatrices, se movía con lentitud pero con un aura dominante. Shuichi Kagaya, el tiranosaurio Rex, el rey de esta jungla olvidada. Su ojo dorado se cerraba a medio camino mientras arrancaba otra costilla ensangrentada. Masticaba con fuerza tranquila. Nadie se atrevía a acercarse. Hasta ese momento. Un zumbido de aire. Un golpe de patas fuertes. Y una presencia nueva, al borde del claro, con la piel rojiza, cuernos arqueados sobre los ojos, y músculos tensos bajo la piel gruesa, apareció ella. Araceli Guamán, Carnotaurus. La sombra rápida, la depredadora veloz, la cazadora implacable de la zona norte. Se había guiado por el olor. Esperaba encontrar un cadáver sin dueño. Quizás algunos carroñeros menores. Pero no a él, no al rey. Frenó en seco. La tierra se levantó bajo sus patas. Sus garras rayaron el fango y su mandíbula se abrió por instinto, mostrando los dientes curvos. Pero no rugió. No aún. Shuichi levantó la cabeza. Lento. Un trozo de carne colgaba de su hocico ensangrentado. Sus ojos se cruzaron. Los del Rex, fríos y calculadores. Los de Araceli, encendidos, cautelosos, pero no temerosos. Un silencio eléctrico se tendió entre ambos. La lluvia fina comenzaba a caer. Instinto, dominio, código salvaje. Shuichi se giró completamente hacia ella, su cola azotando el suelo sin violencia, pero con un mensaje claro. Esta presa es mía. Araceli gruñó. Un sonido gutural y fuerte, como si quisiera decir no me importa quién seas, pero sus patas no avanzaron. No aún. La diferencia de tamaño era abismal. El Carnotaurus era feroz, pero el tiranosaurio era una fuerza de la naturaleza. Ambos sabían que un combate en ese estado no valdría la pena. Ambos sabían que, en otra ocasión, quizás, la historia sería distinta. Shuichi bajó la cabeza lentamente, arrancó otro trozo del cadáver, y volvió a comer, pero sin apartar la mirada de ella. Una sola mirada, un gesto con el cuello, una señal de tolerancia. Acércate, si te atreves. Pero entiende a quién desafías. Araceli buzó. Su hocico se contrajo en una mueca depredadora, pero luego bajó el cuerpo. No sumisión, no miedo, solo cálculo. Giró. Se marchó. Cazará por su cuenta. No hoy. No así. Detrás de ella, el rugido profundo de Shuichi se elevó con el trueno distante. Una afirmación. Una advertencia. Y sobre todo, una promesa. El reino comparte.
pero tampoco te... Unos minutos después, Araceli corría con fuerza. Sus patas musculosas del Carnotaurus retumbaban sobre el terreno húmedo mientras cruzaba el último tramo de la llanura. La maleza alta cedió bajo su peso. Pájaros volaron espantados. Un par de gallinimus salieron disparados en otra dirección. Pero ella no los perseguía. Solo quería espacio. Aire. Alejarse del rugido del rey. Finalmente, tras cruzar una colina baja, el terreno se abrió. Un campo libre. Sin árboles, sin rocas. Solo pasto, una brisa leve, y la sensación de poder soltar todo. Entonces, lo hizo. Su cuerpo se encogió, con un crujido de huesos y músculos reconfigurándose. Su piel escamosa se replegó, dando paso a su forma humana. La transformación no era limpia. Dolía, cada vez dolía más. Pero Araceli estaba acostumbrada. Cuando finalmente cayó de rodillas sobre el césped, jadeando, su cabello rojo húmedo le caía sobre los hombros, y su ropa, adaptada a la transformación, seguía puesta aunque sucia. Mierda, carajo. Otra vez me gana ese huevón jurásico. Qué mala suerte, P. Yo que pensaba almorzar bien, y me topo con ese grandazo que parece montaña con patas. Se dejó caer de espaldas, resoplando, con el ceño fruncido. Se limpió el sudor de la frente con su brazo, con fastidio y cansancio. El cielo estaba gris, pero había un rayito de sol rompiendo una nube en el horizonte. Tremendo tiranosaurio tenía que ser. Encima ni se digna rugirme en serio. Solo me mira como si yo fuera una lagartija. Se sentó cruzando las piernas, mientras tomaba una rama y una piedra para afilar la rama, aunque solo sea para mantenerse distraída. ¡Qué conchudo! Un día te voy a hacer correr, T-Rex. Te juro por mi viejita, un día. Lo dijo mientras se apunta a sí misma confiada, aunque las gotas de sudor delatan que no cree que fuera en serio. Una lagartija trepó una piedra cerca de ella. Araceli la miró, y sonrió de medio lado. Menos mal que no tengo que competir con vos también, P. Se rió sola. El tipo de risa amarga, cansada, pero viva. El campo se llenó de viento, y aunque su estómago seguía vacío, su espíritu seguía en pie. En otra parte, el sol apenas tocaba la tierra bajo el dosel frondoso, pintando manchas doradas entre las ramas. Allí, donde la humedad mantenía el suelo blando y el aire olía a vida, dos figuras descansaban cerca de un pequeño riachuelo. Fiona, de cabello azulado trenzado con ramas y flores silvestres, vigilaba atenta. Sus ojos verdes, astutos pero amables, pasaban de las copas de los árboles a las rocas cercanas. No por miedo, sino por instinto materno, un eco de su otra mitad. La del Mayasaura, la buena madre reptil. A su lado, apoyado contra un tronco musgoso, descansaba Matías. A veces callaba tanto que parecía más una sombra que una persona. Fiona le observó un momento. Luego, se arrodilló junto a él, tomando con delicadeza una fruta parecida a un mango silvestre. Cariño, proba esto. No está tan mal si le quitas la piel. Matías la miró de reojo, tomó la fruta sin decir nada. Le costaba hablar, siempre le costaba. ¿Te duele la espalda otra vez? Preguntó Fiona, acercándose para revisar. Él negó con la cabeza, pero ella ya había notado un leve temblor en sus hombros. Un espasmo. Estaba creciendo, transformándose. A veces sin querer. Es porque aún no sabes cómo equilibrarlo. Murmuró ella, pasando una mano por su nuca. El iguanodón no quiere hacerte daño, pero no puede protegerte si tú no lo guías. No soy fuerte. Dijo Matías en voz baja, por fin rompiendo su silencio. Fiona se detuvo. ¿Quién te dijo esa estupidez? Los guardias, cuando aún estábamos en la celda de observación, decían que nos servía para pelear. Ella frunció el ceño, apretó los labios. Esos idiotas no saben nada de nada. Mira. Tomó una piedra pequeña y la arrojó con fuerza al río. El iguanodón era fuerte sin ser cruel. Vivía en manada. Cuidaba de los suyos. Fiona lo miró con una mezcla de ternura y decisión. Matías parpadeó. ¿Y yo tengo una manada? ¿Me tienes a mí, no? No respondió, pero bajó un poco la guardia.
Se acercó más, apoyando su cabeza en el hombro de Fiona. Ella sonrió, acariciándole el cabello con una dulzura que parecía antigua. Cuando quieras aprender a transformar sin miedo, yo te ayudo. No estás solo, mi pequeño dinosaurito testarudo. En la distancia, el canto de un Parasaurolophus sonó grave, armónico. Los árboles se mecían en calma. La selva podía ser salvaje. La isla, peligrosa. Pero en ese instante, Fiona y Matías eran familia. Y eso bastaba. En otra parte, Matteo Bianchi llegó a la costa jadeando, cubierto de barro, sudor y pequeños rasguños. Su de dinosaurio había desaparecido tras correr durante horas entre la jungla, su cuerpo necesitaba descanso. Sin embargo, lo que encontró al llegar no fue alivio, sino una frustración descomunal. La orilla estaba desierta, con el viento salado azotando las palmas torcidas y las olas chocando contra los restos carcomidos de embarcaciones destruidas. Había lanchas volcadas, motores oxidados, radios en silencio, y piezas rotas por toda la playa. Ni una señal de que alguien hubiese salido vivo desde aquí. Matteo se quedó unos segundos inmóvil, mirando en todas direcciones con incredulidad. La puta madre, boludo. ¿Qué carajo pasó acá? Entonces, soltó todo su enojo acumulado, y su acento porteño se dejó oír por toda la costa. ¿Qué? Se fueron todos y me dejaron como si fuera un salame. No puede ser, loco. Gritó, pateando una caja rota que solo le respondió con un crujido vacío. Tomó una bengala empapada del suelo, inútil, y la tiró lejos con desprecio. Esto es un quilombo total. Murmuró para sí mismo, con la mandíbula apretada y el ceño fruncido, mirando el horizonte como si esperara que algo apareciera del mar. Con una mezcla de rabia, desesperación y fatiga, se dejó caer de rodillas en la arena, golpeando el suelo con el puño. Los rugidos lejanos de criaturas salvajes le recordaron que no podía quedarse mucho tiempo allí, pero aún así, necesitaba gritar su enojo al mundo. El cielo comenzó a nublarse otra vez, y una brisa más fría le hizo saber que tal vez, la tormenta no había terminado. Dale, Matteo, pensá. Estos hijos de puta seguro escaparon cuando todo se fue al carajo, o los agarró la tormenta, qué sé yo. Y yo acá. Encerrado en esta isla de mierda con dinosaurios mutantes, científicos locos y ni un puto bote. Qué suerte la mía, loco. Matteo se levantó lentamente, con los dientes apretados, la mirada dura, y el cuerpo tembloroso más por furia que por miedo. Está bien, no me van a quebrar. Yo me voy de acá, aunque sea a nado, ¿me oís, Biosin? A nado. Y así, mientras las olas rompían contra la costa y el viento comenzaba a soplar más fuerte, Matteo se preparaba para seguir adelante, con su humor argentino intacto, aunque más negro que nunca. Matteo se quedó mirando el mar por un momento más, el viento en la cara, la espuma salpicando de los shorts negros, la tormenta acercándose. Su respiración era pesada, la adrenalina bajando poco a poco. Entonces, mientras se sacudía la arena de las manos y daba un paso hacia el agua con intenciones claras de hacer alguna locura desesperada, se detuvo. Para. Musitó, mirando sus manos y recordando, como un relámpago cruzándole la memoria. Soy usuario del puto Giganotosaurus. Silencio. Matteo bajó lentamente el pie que había alzado hacia el agua, giró su cabeza hacia un costado, y murmuró con una mezcla de resignación y fastidio. Mejor no, che. Encima soy un bicho de 12 metros con mala leche que ni sabe nadar, el colmo. Qué pedazo de diseño me encajaron. Se cruzó de brazos y miró al cielo como si el universo le estuviera tomando el pelo. Se dejó caer en la arena, ahora menos enojado y más sarcástico, como buen argentino cuando ya no le queda otra que reírse de la desgracia. Y si no hay bote y no sé nadar, será cuestión de buscar otra salida. Capaz encuentro un helicóptero, o un milagro, ¿viste? Miró hacia la selva de nuevo, donde sabía que lo esperaban más dinosaurios, más peligro y más quilombos, pero también, tal vez, otros sobrevivientes. Se levantó una vez más, sacudiéndose, suspiró y murmuró. Matteo Bianchi, Giganoto, argentino, boludo pero no tanto. Vamos de nuevo. Y se internó de nuevo en la jungla, con el mar detrás, y el caos por delante.
Mientras el sol atravesaba los tragaluces rotos de la instalación abandonada de Bayosin, Sai, descalzo y cubierto apenas por unos boxers negros polvorientos, se deslizaba por los pasillos vacíos. Sus pasos eran sigilosos, sus ojos atentos a cada rincón oscuro. El lugar olía a metal oxidado, humedad y a un pasado que preferiría enterrar. Los escombros crujían bajo sus pies mientras pensaba. Tiene que haber algo, ropa, botas, aunque sea una sábana. No puedo seguir como un náufrago. Al cruzar una vieja puerta metálica que colgaba de una bisagra, encontró lo que parecía ser un vestuario de emergencia. Polvoriento, revuelto, pero allí, en un casillero oxidado, encontró una camisa negra de manga larga, unos pantalones de tela dura tipo cargo, y unas botas medianamente en forma. No era glamuroso, pero después de días expuesto a las inclemencias, era como encontrar un tesoro. Gracias, universo. Murmuró en su idioma natal, mientras se vestía rápidamente. Cuando se miró en el reflejo de un vidrio rajado, notó las cicatrices en su piel, los ojos endurecidos por la experiencia, y la marca sutil de su transformación genética, el legado del Saichanía, el dinosaurio acorazado del Gobi. Transformación del dinosaurio Saichanía. El Saichanía, cuyo nombre significa hermosamente armado, era uno de los anquilosaurios más blindados de Asia, especialmente adaptado al desierto. Su cuerpo estaba cubierto de placas óseas compactas, su cola terminaba en una masa mortal, y su naturaleza era puramente defensiva, resistiendo incluso a los más feroces depredadores del Cretácico. Sai había heredado eso. Una resistencia al calor y a la fatiga propia de los desiertos. Y sobre todo, una calma interior que se volvía furia brutal si era amenazado. Ya vestido y con una mirada renovada, Sai alzó la vista al techo agrietado y murmuró. No me diste un Kirk, pero me diste esto. Que venga lo que tenga que venir. Y así, con pasos firmes, comenzó a explorar más profundo, sabiendo que su pasado estaba enterrado en ese laboratorio, pero que su futuro podía forjarse con cada paso. Sai se quedó quieto frente a una consola apagada y un archivador caído, con carpetas esparcidas por el suelo, algunas con nombres borrosos, otras manchadas de sangre seca o quemadas por la humedad. Sabía que allí podía estar su registro, y tal vez el de los otros 113 chicos como él. Su respiración se volvió más lenta. Dio un paso hacia una carpeta abierta. Un nombre a medias. Proyecto ADN 42, él estaba tentado. Muy tentado. Podría saber quiénes son, tal vez algunos siguen vivos, tal vez, pero entonces se detuvo. Apretó los puños. Sacudió la cabeza. No. No soy un cuervo picoteando cadáveres. Murmuró con voz seca. No iba a hurgar en el dolor de otros, aunque parte de él deseara desesperadamente saber. ¿Cuántos más como él estaban ahí afuera? ¿Cuántos eran ahora monstruos vagando por la isla, o huesos enterrados en algún rincón? En su interior lo sentía. No todos sobrevivieron. Y si los nombres estaban allí, también estarían las fechas, las fallas, las muertes. Y no estaba listo. Así que se alejó del escritorio, aunque sus ojos no podían evitar mirar por última vez ese caos de papeles. Si los encuentro, que sea cara a cara. No por una ficha médica. Y continuó su camino, con el peso de la duda en la espalda, pero con algo de orgullo en el pecho. Sai caminaba por el pasillo oxidado de la instalación abandonada, aún con el eco de sus pasos descalzos resonando entre cristales rotos y equipos olvidados. Aunque su cuerpo estaba cubierto solo por una manta de laboratorio que había improvisado, su mente estaba muy lejos de su incomodidad física. Tenía una pregunta quemándole por dentro. ¿Soy el único? El único con el ADN de un anquilosáurido. El Saichanía le daba fuerza, defensa, una resistencia incomparable, pero también lo hacía pesado, distinto, solitario. Esa dureza por fuera a veces se sentía como una prisión por dentro. ¿Habría otros como él? Al pasar frente a una puerta entreabierta marcada como subgrupo C, defensivos, su corazón dio un salto. Entró lentamente. Dentro, había varias cápsulas de contención vacías, pero cada una tenía un número y un título encima. Leyó en voz baja, pasando los dedos sobre las placas oxidadas. Número 52, Mimi, Australia. Número 59, Ankylosaurus, América del Norte. Número 67, Tarsia, Asia Central.
Número 74, Pinacosaurus, desierto del Gobi. Sus ojos se agrandaron al ver ese último. Pinacosaurus, también del Gobi, no solo no estaba solo. Puede que alguno de ellos haya sido de su propia tierra. Pero no había cuerpos. Solo cápsulas vacías. Algunas rotas. Otras abiertas. Un rayo de esperanza brilló. ¿Estarán vivos? Susurró, con un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, Sai no se sintió una aberración aislada, sino parte de algo más grande. Una red oculta, rota, pero quizás no extinta. Salió de la sala con una nueva meta: encontrarlos. Porque si hay otros anquilosáuridos como él por ahí, quizás juntos, puedan resistir lo que viene. Hasta que... de golpe. El impacto fue brutal. El raptor defectuoso cayó desde una ventilación oxidada como una sombra, derribando a Sai contra el suelo con un chillido agudo y los ojos brillando con hambre artificial. Instinto puro. Supervivencia. Reacción. El cuerpo de Sai se endureció en milisegundos. Su piel se tornó escamosa, recubriéndose de placas óseas densas, mientras su espalda se encorvaba y una cola corta, robusta y armada emergía con violencia. Sus ojos brillaron con determinación. El Sai Chania despertó. Rugió mientras empujaba con fuerza, clavando su codo blindado en el cráneo del raptor y lanzándolo contra una pared metálica, que se abolló con un estruendo seco. El raptor cayó, pero se levantó de inmediato, tambaleante pero decidido. No rugía, jadeaba, como si algo dentro de él estuviera mal. Sai lo notó de inmediato. Gruñó, flexionando los músculos de su forma híbrida mientras su cola se alzaba, lista para golpear. El raptor no respondió, claro. Solo se lanzó de nuevo. Pero su forma era torpe. Como si estuviera dañado o corrompido. Su comportamiento, errático. Sai lo entendió al instante. Este no era un cazador. Era un descarte. Un experimento rechazado que había regresado a morir o matar dentro del lugar que lo creó. Con un giro preciso, Sai lanzó su cola malla y fracturó el cráneo del raptor defectuoso con un solo golpe. El cuerpo se estrelló contra el suelo, inmóvil, dejando un charco espeso a su alrededor. Respirando agitado, Sai volvió lentamente a su forma humana, cubriéndose con la manta. Se quedó mirando el cuerpo por unos segundos. Pero si un raptor defectuoso había llegado hasta las instalaciones abandonadas, algo estaba mal, o alguien los estaba viendo. Sai apretó los dientes. Ya no podía quedarse solo buscando nombres. Tenía que moverse, y prepararse para lo peor. Pero cuando el raptor se lanzó contra él, Sai se transformó de golpe. Y dio un coletazo, pero el raptor esquivó el coletazo. La cola de mazo golpeó un panel que tenía un botón. El botón fue destruido por el golpe, corroído por el tiempo y ahora aplastado bajo los restos del combate, emitió un pitido sordo antes de apagarse para siempre. Nadie lo notó. Nadie lo oyó. Pero al otro lado del complejo, en los confines de un bioma rocoso y seco que nunca debió ser reactivado, algo se encendió. Las compuertas oxidadas temblaron con un sonido grave y antinatural. Luces rojas parpadearon intermitentemente. Una fuente de energía, apartado de las instalaciones, se activó con urgencia. Debajo del piso, se empezaron a abrir compuertas, y de esas compuertas, empezaron a salir elevadores, y en esos elevadores emergieron máquinas hechas para el combate. Tecnología estadounidense comprada en una compañía de fabricación militar. Estas máquinas fueron creados para contener amenazas de híbridos de mayor tamaño. Sin embargo, como la doctora Evelyn apagó el sistema principal de las instalaciones, la orden no fue dada. A cambio, la IA pasó a su segunda opción, mantenerse apagado y funcional gracias al sistema secundario de las instalaciones. Solo podían ser activos cuando un sujeto, potencialmente peligroso, era liberado. La lluvia llegó como un huracán que transmite la desgracia. Y entonces, un rugido sordo sacudió el silencio. La puerta blindada, marcada con el código. Y entonces se abrió con un chirrido sepulcral. El interior estaba envuelto en oscuridad, pero un par de ojos ámbar, crueles y brillantes, se abrieron paso entre las sombras. Salió él.
El Carnotaurus Alpha. Pero no era un simple depredador. No era solo una bestia. Era la representación del dominio, la agresión y la furia animal dirigida. Más alto, más musculoso y más ágil que sus contrapartes. Su piel estaba marcada con cicatrices de antiguos combates y sus cuernos eran más largos, curvados hacia el frente como dagas de hueso. La bestia había sido encerrada por una razón. No por fallar, sino por ser demasiado buen cazando. Demasiado inteligente. Demasiado dominante. Mientras el polvo se asentaba, el Carnotaurus Alpha olfateó el aire. Había vida allá afuera. Híbridos. Intrusos. Presas. Con un bramido brutal que retumbó por todo el sistema subterráneo, el Alfa comenzó a avanzar. Y con cada paso, la tierra temblaba. La caza acababa de comenzar. En la superficie, sensores que aún funcionaban activaron el protocolo de contención final. Los 50 drones que salieron empezaron a prepararse para el combate. Y los modelos de los 4 drones eran estos. 1. Drones militares, infantería, 15 unidades. Blindaje pesado, ametralladoras automáticas, sensores infrarrojos, capacidad de vuelo limitado. Especializados en combate cuerpo a cuerpo y fuego terrestre. 2. Drones navales, 10 unidades. Armamento de largo alcance, misiles dirigidos, anclaje terrestre para bombardeo. Pensados para inmovilizar a objetivos grandes desde la distancia. 3. Drones aéreos, 15 unidades. Propulsión con turbinas, alta velocidad, cañones de plasma de precisión. Capacidad para bombardeo aéreo táctico y persecución rápida. 4. Drones especialistas de contención, 10 unidades. Campo eléctrico de 300.000 voltios, redes reforzadas, pinzas hidráulicas. Programados para capturar, no matar. La tormenta rugía. Rayos cortaban el cielo en fragmentos mientras la jungla se estremecía. El Carnotaurus Alpha emergió desde su recinto, su hocico chorreaba baba, su piel brillaba mojada por la lluvia. La primera línea de drones infantería lo recibió con ráfagas de fuego automático. Las balas se estrellaban contra su piel, pero no lo imposible para su tamaño, aplastando 2 drones infantería con sus patas. Una mordida destrozó un dron de contención en un chasquido de metal y chispas. Los drones aéreos giraron en formación, disparando cañones de plasma. El Alfa esquivó varios, pero uno impactó en su hombro izquierdo. La carne se quemó, y él gruñó. No sangró. Su piel estaba endurecida, modificada con queratina reforzada y un proceso de regeneración parcial. Los drones especialistas activaron sus redes de energía. 3 de ellas se lanzaron, logrando rodearlo brevemente. Pero el monstruo giró su cuerpo, se lanzó contra un árbol y reventó los conductores. Uno de los drones voló por los aires al ser embestido, partiendo en 2 al chocar contra una roca. La selva se volvió un infierno. El Carnotaurus Alpha no luchaba como un animal. Luchaba como un estratega, un cazador entrenado, un humano que recordaba el dolor de haber sido encerrado. Tomaba los drones, usaba sus piezas como armas, lanzaba partes de metal como proyectiles. Embestía no solo con fuerza, sino con rabia. Cuando los drones navales intentaron fijarlo con fuego de cobertura, él los rodeó por un desvío natural, usando el barro y la vegetación para ocultarse. Saltó desde una colina y cayó sobre ellos como una fuerza de la naturaleza, aplastando a uno con su peso y destrozando a otro con su cola reforzada. De los 50 drones, solo quedaban 17 en pie tras 12 minutos de combate. La tormenta empeoró. Un rayo cayó directamente sobre uno de los drones aéreos. El Alfa lo vio y sonrió. No como humano, sino como algo que disfrutaba la anarquía del mundo natural. Los drones de contención intentaron acorralarlo. Usaron las estructuras abandonadas como trampas, activando trampillas de choque, sistemas de inyección y contención. Pero él aprendía. Con cada minuto, con cada enemigo destruido, mejoraba su estrategia. Uno por uno, los drones cayeron. Todos los drones ahora eran pura chatarra. No habían logrado hacer nada contra la bestia. Y cuando parecía que no habría nadie más capaz de hacerle frente, ellos llegaron.
Dos figuras, en extremos opuestos del claro, descendieron entre la lluvia, barro y hojas destrozadas. Por un lado, Elijah Rex Morgan, 19 años, nacido en los Estados Unidos. Su rostro determinado bajo la lluvia mostraba la marca de uno que ha combatido demasiadas veces contra lo imposible. Swan había sido vinculado con el Sauropaganax maximus, un monstruo predador al finales del Jurásico. Era alto, fuerte, de complexión atlética, con cicatrices en el pecho que ni la ciencia ni el tiempo lograron borrar. Al otro extremo, Amina, 18 años, de África Oriental. Silenciosa, letal, con una mirada como cuchillos. Su conexión genética con el Suchomimus tenerensis, depredador semiacuático de hocico alargado y poderosas garras, la dotaba de una elegancia salvaje, capaz de atravesar ríos y selvas con la misma agilidad. Su armadura escamosa y verdosa comenzaba a sobresalir, activándose. El Carnotaurus alfa los observó. Y ellos lo miraron de vuelta. Era la primera vez que Elijah y Amina se veían. Ninguno habló. No hizo falta. El lenguaje de los cazadores es uno solo. Ambos se transformaron. Los huesos crujieron. Las venas ardieron. La transformación fue brutal. Elijah emergió como una bestia colosal, de más de 12 metros de largo, robusto y armado con una mandíbula hecha para destrozar hueso. Amina se alargó, su cuerpo curvado, flexible, y sus garras delanteras convertidas en cuchillas filosas. A pesar de ser más ligera, era igual de letal. El rugido del dúo retumbó entre los árboles. Y el Carnotaurus alfa respondió. Uno que hizo temblar la tierra. La batalla comenzó. Elijah embistió primero, colisionando con una fuerza que habría derribado un edificio. Pero el Carnotaurus, más grande de lo que los archivos decían, incluso más que un Tyrannosaurus adulto, resistió, clavando sus patas en el lodo y soltando un cabezazo que hizo que Elijah retrocediera con un gemido. Amina atacó por un flanco, saltando entre las raíces y rocas. Rápida. Inteligente. Cortó la pierna trasera del alfa con una garra afilada. Sangre espesa manó. Pero en vez de retroceder, el monstruo se rió. Una risa gutural, salvaje, que ninguna criatura debería tener. El demonio carnívoro giró con una velocidad que desmentía su tamaño, y con un solo coletazo lanzó a Amina contra un árbol. El impacto quebró el tronco. Cayó al suelo, aturdida pero viva. Elijah aprovechó. Mordió el cuello del alfa. Pero el Carnotaurus giró la cabeza con sus cuernos demoníacos y lo empaló por el costado. Elijah rugió de dolor. Lluvia, lodo, sangre. Los tres colosos se enredaban en una danza mortal. Pero el alfa estaba en otro nivel. No solo era más grande. Estaba más preparado, más brutal. Había evolucionado en la oscuridad de su encierro. Su mente, distorsionada y primitiva, entendía el combate a un nivel que ni los diseñadores humanos habrían imaginado. Amina se levantó, escupiendo sangre. Se lanzó a morder su espalda, mientras Elijah lo mantenía a raya por el frente. Lo mordieron, lo desgarraron. Y aún así, no caía. En un giro brutal, el Carnotaurus alfa atrapó a Elijah por el cuello y lo lanzó contra la compuerta destruida de su recinto. El acero se dio con un rugido. Vigas y bloques de concreto cayeron sobre él. Amina rugió, cargó con desesperación, pero fue recibida por una mordida que casi le arranca el brazo izquierdo. El alfa la atrapó con la cabeza y la estampó contra la otra compuerta, hundiéndola entre metal, barro y escombros. El silencio cayó. Solo la tormenta seguía gritando. El alfa se quedó quieto. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Había ganado. Pero no mató. No por piedad. Ni por respeto. Simplemente no le interesaba. Esto fue un calentamiento. Sus fosas nasales se alzaron. El aroma de la sangre lo excitaba. Pero entonces, otro olor lo detuvo. Familiar. Antiguo. Suichi. El T-Rex. El que no pudo eliminar en su última masacre, el único que logró hacerle retroceder por un instante. El rugido que soltó entonces fue diferente. No de victoria. Fue una promesa. Una promesa de que esta isla sería suya. Que los cazadores caerían uno a uno.
que volvería a enfrentar a Shichi, y esta vez lo mataría. Y así, cubierto de heridas pero erguido como un rey desquiciado, el Carnotaurus alfa se adentró en la jungla. Devoraría todo a su paso. Sujetos débiles. Dinosaurios defectuosos. Nada más importaba. Solo él. Y esa deuda de sangre con el T-Rex. Mientras tanto, entre escombros, dos figuras heridas, aún respiraban. Y sabían que esto apenas comenzaba. La tarde caía sobre las colinas de California. A través de los ventanales panorámicos de la sala, el sol se despedía con una mezcla de tonos ámbar y púrpura, bañando de luz suave el interior del salón. La estancia era amplia, elegante y silenciosa, pero no fría. El tipo de lugar que, aunque ostentoso, transmitía una calma estudiada. En medio de todo, dos figuras se encontraban sentadas en sillones de cuero frente a una mesa de cristal. Para cualquiera podrían parecer dos hombres disfrutando de una charla amable. Uno, de traje blanco impecable y bastón con pomo de ámbar. El otro, más desaliñado, con gafas oscuras y una camisa negra arremangada, la pose de alguien que se mantenía en constante estado de advertencia contra el mundo. Pero las apariencias mentían. El primero era John Hammond, fundador de InGen, un hombre que durante décadas había invertido fortuna y obsesión en una sola idea: traer de vuelta criaturas que la historia había enterrado hacía millones de años. El segundo, Ian Malcolm, matemático, experto en teoría del caos y uno de los críticos más feroces de la visión de Hammond, un hombre que había visto cómo los sueños más ambiciosos podían volverse contra sus creadores. Ese día, sin embargo, no estaban discutiendo sobre parques temáticos ni sobre los caprichos de la genética. Ese día, el tema era mucho más oscuro. John, llevas casi una década sin hablar de esto conmigo. Siempre pensé que, en tu foro interno, lo habías dejado ir. Dijo Malcolm, rompiendo el silencio. Hammond no apartó la vista de la luz que entraba por la ventana. Nunca dejé nada, Ian. No cuando se trata de vidas humanas. Malcolm arqueó una ceja. Llevamos hablando de dinosaurios toda la vida, y ahora me vienes con que te preocupa la vida humana. ¿Qué cambió? Hammond giró lentamente el bastón en su mano. No son solo vidas humanas. Son jóvenes. Muchachos y muchachas que desaparecieron hace 8 o 9 años. Nadie sabe dónde están. Pero yo sí, o al menos, tengo una idea muy clara. ¿Y qué milagro te dio esa claridad? Preguntó Malcolm, con tono irónico. Biosyn. La palabra salió cargada de un veneno particular. Malcolm se recostó en el sillón, cruzando las piernas. Ah, la eterna competencia. La misma que siempre intentaste pisarle los talones, y que ahora, según tú, se adelantó. No es que lo crea, Ian. Lo sé. Biosyn nos ganó en muchos aspectos. Ellos no se conformaron con clonar dinosaurios. Experimentaron, cruzaron límites que jamás debieron cruzarse. Y ahora entiendo, después de todos estos años, que los jóvenes que desaparecieron, fueron víctimas de esos experimentos. Dijo Hammond, su voz grave. Malcolm dejó escapar una risa breve, cerca. ¿Y tú crees que después de casi una década? Sí. Después de casi una década, es momento de buscarlos. Lo interrumpió Hammond. El silencio volvió por un instante, roto solo por el lejano canto de una cigarra. Malcolm apoyó los codos sobre las rodillas y juntó las manos. John, la teoría del caos, ¿recuerdas? Te la expliqué hace años. El desorden crece, los sistemas se degradan, y cuanto más tiempo dejas algo sin intervención, más impredecible y peligroso se vuelve. Y aquí, no estamos hablando de dinosaurios en un ecosistema cerrado, estamos hablando de personas que han vivido un infierno durante años. Personas que ya no son las mismas que fueron raptadas. Hammond asintió lentamente. Justamente por eso, Ian. Porque mientras mis nietos viven tranquilos, esas personas, esos jóvenes, han crecido en medio de horrores. Si Biosyn ha hecho lo que sospecho, entonces no solo son víctimas, son sobrevivientes de un mundo que ni siquiera nosotros nos atrevimos a crear. Malcolm ladeó la cabeza, mirándolo con esa mezcla de incredulidad y resignación que siempre le dedicaba. Así que, ¿quieres encontrarlos? ¿Y luego qué? ¿Traerlos aquí? ¿Ponerlos en una especie de santuario? ¿Y si lo que traes de vuelta no son las personas que fueron, sino algo mucho más letal?
Si es así, entonces les ofreceré algo que Biosin nunca les dio. Una elección. Un lugar mejor. Dijo Amon, con un destello de determinación en sus ojos. Malcolm se acomodó en el sillón, suspirando. Ya veo. El optimista incurable y su cruzada imposible. Amon sonrió apenas, pero era una sonrisa distinta. Cansada, cargada de años de frustración. No es optimismo, Ian. Es responsabilidad. Y voy a usar toda la tecnología que InGen pueda ofrecer para encontrarlos. Bueno. Si insistes en buscar una aguja en un pajar, que, por cierto, probablemente te muerda, entonces necesitarás algo más que dinero y tecnología. Vas a necesitar suerte. Y mucha. La suerte, Ian, es solo otro nombre para la perseverancia. Fuera, la luz se apagó por completo, y la conversación terminó, pero en el aire quedaba la sensación de que algo grande estaba por comenzar.